A ver, pensemos por un momento en nuestros dos vecinos planetarios más cercanos. Por un lado, uno completamente cubierto de nubes. Por el otro, uno que está, bueno, pegadito al Sol. Antes de que pudiéramos enviar naves para allá, lo único que podíamos hacer era especular, soñar con lo que se escondía. Esta es la increíble historia de cómo descubrimos que vivíamos, literalmente, al lado de dos infiernos, Venus y Mercurio. Y es que antes de enviar las primeras sondas, Venus era un verdadero enigma. O sea, estaba totalmente cubierto por esa capa de nubes tan densa. Había gente que se imaginaba un paraíso, ¿no? Un mundo lleno de agua, súper exuberante. Pero también había otras ideas mucho más extremas, como la del famoso Carl Sagan, que predijo algo totalmente distinto. Él habló de un efecto invernadero tan brutal que el planeta sería, en sus palabras, insoportablemente caliente. La gran pregunta era, ¿quién de ellos estaba en lo cierto? Entonces, aquí tenemos a los dos protagonistas de esta historia. Por un lado está Venus, al que muchos llamaban el gemelo de la Tierra, aunque claro, estaba totalmente oculto y rodeado de puras especulaciones. Y por el otro, Mercurio, el fiel compañero del Sol, que nos lo imaginábamos como una simple roca achicharrada, sin aire, dando vueltas en una órbita que debía ser un horno. Eran, en nuestra mente, dos polos opuestos, dos misterios que estaban ahí esperando a que fuéramos a ver qué pasaba. Pero claro, una cosa es imaginarlo y otra muy distinta es ir. Y resulta que visitar a estos vecinos no es para nada un paseo por el parque. Vamos a meternos de lleno en por qué estos son considerados mundos de extremos y los retos gigantescos que esto significaba. Y lo que se encontró en Venus, superó hasta las peores pesadillas. La temperatura en la superficie, 462 grados Celsius. Para que nos hagamos una idea, eso es más caliente de lo que se necesita para derretir plomo. O sea, cualquier cosa que intentara aterrizar ahí tenía que estar preparada para sobrevivir en un horno, literalmente. Y por si el calor infernal no fuera suficiente, súmenle la presión. La atmósfera en la superficie de Venus ejerce una presión 92 veces mayor que la de la Tierra a nivel del mar. Es como estar sumergido a casi 1 kilómetro bajo el océano. Imagínense, cualquier sonda que no estuviera diseñada para soportar una fuerza así de brutal terminaría aplastada como una lata de refresco. Mercurio, mientras tanto, es un infierno, pero de otro tipo. Es un planeta de extremos absolutos. Como se ve aquí, al estar tan cerca del Sol y no tener casi atmósfera que lo proteja, sus temperaturas son una locura. El lado que le da al Sol llega a los 430 grados, casi tan caliente como Venus. Pero el lado oscuro, la noche, se congela a menos 180 grados. Un reto de ingeniería completamente diferente. Ahora bien, ante estos desafíos que parecían imposibles, ¿quién se atrevió primero? Pues la Unión Soviética, que se lanzó de cabeza. Y aquí es donde empieza su carrera para conquistar Venus, una historia que es en esencia pura fuerza bruta y una persistencia increíble. El programa soviético se llamó Venera y fue una campaña implacable. Los primeros intentos, como se puede ver, fallaron. Las naves terminaban aplastadas o derretidas por ese ambiente tan hostil. Pero los soviéticos no se dieron por vencidos. Para 1967, la Venera 4 logró la primera entrada en la atmósfera de otro planeta. Luego, en 1970, la Venera 7 consiguió el primer aterrizaje suave. Y el gran momento, el hito que cambió todo, llegó en 1975. La Venera 9 transmitió las primerísimas imágenes desde la superficie de otro planeta. ¿Y cuál fue el secreto del éxito soviético? Muy simple. Ingeniería a lo bestia. O sea, las primeras sondas se destruían, ¿qué hicieron? Construyeron las siguientes todavía más fuertes. La cápsula de la Venera 7, por ejemplo, era básicamente una bola de titanio. Estaba diseñada para aguantar 150 veces la presión de la Tierra y temperaturas de hasta 540 grados. Estaba, de verdad, construida para ser aplastada, con la esperanza de que de alguna manera sobreviviera a lo que fuera que se encontrara. Ok, mientras los soviéticos apostaban por la fuerza bruta, Estados Unidos tomó un camino muy diferente. Vamos a ver ahora su estrategia, la del Grand Tour, que fue más un viaje de finura científica y, sobre todo, de mucha astucia orbital. El programa de Estados Unidos se llamó Mariner. Y bueno, tampoco se libró de los problemas. De hecho, tuvo uno de los tropiezos más famosos de la historia espacial, el de la Mariner 1, que quedó inmortalizado en este titular del New York Times. Por falta de un guión, se perdió el cohete a Venus. Increíble. Esto se convirtió en una leyenda en el mundo de la programación, ¿no? La típica historia de cómo el error más chiquito puede tener consecuencias, explosivas.
Pero aquí viene lo interesante. La leyenda del guión no es del todo cierta. El problema real, el que causó todo el desastre, no fue un guión, sino una barra superior que faltaba en el código. Un detallito. Esa barra servía para suavizar los datos que recibía el cohete, para que no hiciera correcciones demasiado bruscas. Sin ella, la computadora se volvió loca con datos ruidosos y desvió el cohete hasta que, tuvieron que destruirlo. Es un detalle muy técnico, pero que nos deja ver lo increíblemente delicadas que eran estas primeras misiones. Todo pendía de un hilo, o de una barra. Pero el gran triunfo del programa Mariner fue una maniobra de una elegancia espectacular. Lo que vemos aquí es la idea de la asistencia gravitacional, o una especie de resortera cósmica. La Miner 10 se lanzó hacia Venus. Pasó lo suficientemente cerca como para que la gravedad del planeta la jalara, robándole un poquito de su energía orbital. Y ese tirón la catapultó como si fuera una onda directo a su segundo objetivo, Mercurio, una verdadera genialidad de la mecánica orbital. ¿Y el resultado de esta jugada maestra? Un éxito total. 2 planetas por el precio de 1. Gracias a esa maniobra, la Mariner 10 nos regaló los primeros vistazos de cerca tanto de Venus como de Mercurio. Mandó a la Tierra más de 7,000 imágenes que la verdad cambiaron por completo la idea que teníamos de esos mundos. Entonces, después de toda esta odisea, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿Qué nos revelaron estas misiones pioneras? Bueno, llegó el momento de juntar todas las piezas y armar los primeros retratos robot de nuestros vecinos. Esta tabla resume a la perfección lo que se descubrió. Por el lado de Venus, una atmósfera súper densa, casi puro dióxido de carbono, con una temperatura infernal y constante por todo el planeta, y además sin campo magnético. Mercurio, por otro lado, resultó ser un mundo de contrastes, apenas una finísima exósfera, que es la capa más externa de una atmósfera, una superficie acribillada de cráteres, esas variaciones de temperatura brutales y un campo magnético débil, pero que ahí estaba. Poco a poco, los misterios comenzaban a tener respuesta. Pero, como siempre pasa en la ciencia, ¿verdad? Cada respuesta que encontramos nos abre la puerta a un montón de preguntas nuevas, y a veces hasta más interesantes. Así que veamos cuál fue el verdadero legado que nos dejaron estas misiones pioneras. Y es que el legado de estas primeras misiones es inmenso. Los aterrizajes de las Veneras sirvieron de inspiración para el diseño de todas las ondas atmosféricas que vinieron después. El truco de la asistencia gravitacional de la Mariner 10 fue la prueba de que se podía hacer y se usó después en misiones como Galileo. Las fotos que tomó de Mercurio fueron las únicas que tuvimos por más de 30 años, hasta que llegó la misión Messenger. Y claro, saber cómo era la superficie de Venus fue lo que motivó a la misión Magallanes a ir y mapearla por completo con un radar. O sea, cada misión fue un escalón para la siguiente. Al final, la conclusión es esta. Esos primeros pasitos robóticos nos dieron un golpe de realidad. Nuestros vecinos no eran paraísos escondidos, sino mundos mucho más hostiles y extraños de lo que nadie había imaginado. Venus resultó ser un horno de efecto invernadero. Mercurio, un mundo de fuego y hielo. Básicamente, confirmamos que vivíamos al lado de 2 infiernos. Y esto nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. Si esto es lo que encontramos aquí nomás, a la vuelta de la esquina, ¿qué otras locuras, qué otros extremos nos estarán esperando allá afuera, en la próxima frontera?